Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 10:05, le damos la bienvenida al módulo 7 del diplomado Charla. Hoy nos acompaña Carolina Restrepo, nuestra gerente de gestión calidad. Esperamos que este espacio sea muy provechoso para todos ustedes. Muy buenos días, hoy muy contenta por estar acompañándolos en esta parte del diplomado. Primero que todo, qué rico que hayan tantas personas que se estén vinculando a esta formación, a este diplomado que con todo el gusto Gestión Calidad ha preparado para ustedes. Hay una parte de talleres que también les van a llegar. Hoy, de hecho, vamos a realizar en la última parte uno de los talleres que tenemos preparados. Recuerden que nuestro diplomado es un diplomado que tiene aproximadamente 11 módulos y tiene consigo también el cumplimiento de unas evaluaciones que ustedes las deben de realizar en su tiempo, con muchísima conciencia, para poder que logremos el objetivo de todos, que es profundizar estos conocimientos con respecto al SARLAB y que ustedes, cada uno, esté bien preparado para el rol que van a asumir las empresas ahorita a partir de noviembre de todo el tema normativo con esta resolución 2328. Gestión Calidad se ha querido vincular con este diplomado, profundizando cada uno de los módulos, y hoy nos corresponde hablar del tema del oficial de cumplimiento. Hoy vamos a hablar un poquito del oficial de cumplimiento. Yo he visto la metodología que mis compañeros han usado para poder realizar como toda la entrega del conocimiento hacia ustedes, y pues realmente quiero que durante esta parte del módulo tengamos un poquito de diferencia en la metodología, y es que como afortunadamente puedo ver todas las personas que se han conectado, entonces vamos a estar muy atentos y no es que les vaya a preguntar para que ustedes participen, sino que voy a pedirle el favor a una de las personas que esté conectada que participe. O sea, va a ser un poquito más directo, o sea que deben de estar justo en la nota para que podamos avanzar y para que se cumpla el objetivo de que todos estemos conectados y que estemos alineados realmente pues como con el tema que estamos dando. Bueno, ustedes ya definitivamente al llegar al séptimo módulo ya deben de tener unos conocimientos previos. Ayer, revisando la evaluación que van a aplicar el día de hoy, tienen que haber estado pues muy atentos en los módulos anteriores para también poder responder esta parte de la evaluación que corresponde el día de hoy. Sin embargo, vamos a hacer un poquito de contexto para iniciar. En la resolución 2328 del 2025 nos piden que nosotros como empresas, hay unos obligados que son vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transportes, que son quienes deben implementar el SARLAB, y por eso nos encontramos acá, porque realmente nuestra empresa está pues muy enfocada a todo el tema del sector transporte. Pero con anterioridad habían muchas empresas obligadas también por otras resoluciones, por otros marcos normativos, a implementar el SARLAB. Entonces sé que de pronto los que se encuentran aquí, que son del transporte de carga, ya habían tenido interacción con la norma, ya habían de pronto trabajado un poquito, y me gustaría que también participaran activamente de la construcción del oficial de cumplimiento. Aunque ustedes estaban bajo otro marco normativo, realmente las obligaciones del oficial de cumplimiento no cambian, sino que al venirnos a la resolución 2328, pues lógicamente ya nos van a precisar un poco más acerca pues del sector en el que estamos. Entonces, acá hay una persona que está conectada de Tecnicargas. ¿Me confirma el nombre, por favor? Tecnicargas. ¿Caímos o no caímos en la nota? Bueno, como no me contesta, entonces vamos a pasar con Transportes Trancora. Transportes Trancora. ¿Quién está conectado de Transportes Trancora? Tecnicargas o Transportes Trancora.
Caro, ¿vas a repetir la pregunta, porfa? No, No has hecho pregunta. no he hecho pregunta. Bueno, estás respondiendo solamente quién va a participar. Sí, estoy diciendo de Tecnicargas, quién está conectado. Yo sé que hay varias personas que están conectadas. Una de las personas de Tecnicargas, por favor. De Transportes Trancora. De hecho, de Tecnicargas normalmente el que participa mucho es don Enrique. Listo, no los escucho. Don Enrique todo el tiempo participa. Sí, ay, vean, y ese lo tomé como muestra pues para que habláramos. Bueno, en caso tal de que ellos dos no estén, entonces Transportes Trancora tampoco lo escucho, ¿cierto? Bueno, por acá veo que nos levantaron la mano Claudia. Claudia Rey nos levantó la mano. También doña Claudia de Carrera. Ok, listo. Entonces démosle la palabra a Claudia, que Claudia es una clienta de nosotros de hace muchísimos años, Claudia Quintero. Hola, buenos días. Ya se comenzó Tecnicargas. Bueno, le cedo el paso a Tecnicargas. Listo, no, les voy a dar el paso primero que todo, don Enrique, si es don Enrique el que me está contestando, si pueden prender la camarita mientras hablamos, perfecto. Le voy a dar la paso primero a Claudia Quintero y luego le voy a dar el paso a don Enrique, ¿cómo está? Y vamos a hacer la primera pregunta, ¿listo? Entonces hoy vamos a estar súper conectados porque a mí me aterran esas reuniones virtuales en las que uno se conecta y está haciendo por allá el tinto y no le para bola a nadie. Entonces hoy sí vamos a parar bolas y hoy hay grandes amigas acá conectadas, Ángela Franco, ¿no? Mejor dicho. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? No, el premio, ¿qué más premio que tenernos a nosotros como aliados? Imagínense. No, adicional. El conocimiento es el premio. Bueno, Claudita Quintero, entonces Claudia representa una empresa que hace muchísimos años está con gestión calidad prácticamente desde que nosotros iniciamos nuestras labores de consultoría. Gracias, Claudia, por tantos años. Y Claudia nos va a contar un poquito de esa experiencia del oficial de cumplimiento en la empresa de ella, porque Claudia, a ver qué pasa. Nosotros somos todos empresarios. Todos los que están acá están viviendo una situación difícil porque saquemos a los del transporte de carga, pero transporte especial, escuelas de conducción, centros integrales de atención, centros de diagnóstico automotor, apenas están en este camino. Y claro, tienen susto, tienen miedo, tienen de todo, porque esto implica un montón de cosas legales, procedimentales, ¿cierto? De disciplina, porque quiero decirles acá que la disciplina es muy importante con el tema del oficial de cumplimiento y todo el tema del SACLAP. Entonces, Claudia, ¿qué quiero? Que nos cuentes tu experiencia cortica. Cortica digo porque pues sabemos que tenemos 1 hora y media, entonces tampoco le podemos dar la palabra 1 hora y media a Claudia, pero sí cortica unos 5 minutos, 7 minuticos y que nos contes esa experiencia que ha tenido tu empresa con el oficial de cumplimiento bajo la resolución que lógicamente cobija carga. ¿Listo? Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, yo represento a la empresa Carrera Express. Nosotros estamos desde el 2016 haciendo el reporte a la OIAF de este tema. Yo soy la oficial de cumplimiento. Bueno, se hace trimestral, ya en este momento va a cambiar, se va a hacer mensual. ¿Qué más les digo? Es un sistema el cual pues ya se va a unir con el resto del sistema integrado que tenemos por ejemplo, nosotros tenemos a gestión calidad que nos maneja todos los sistemas y entonces este tendría que unirse también pues al proceso. Como oficial de cumplimiento hay que dar informes anuales, semestrales a gerencia. Bueno, se hace el seguimiento del ROS y del el múltiple de carga también. Bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué más como puedo decir? Pues con esta resolución hay unas cosas nuevas que ya pues en estos módulos hemos ido aprendiendo y hay que hay que empezar a ejecutarlos nuevamente. Eso es lo que yo tengo como para decir, Sara. Gracias, Claudia. Y ahora sí, de Tecnicargas, nos cuentan su experiencia, porque yo creo que Tecnicargas también tenía su responsabilidad por objeto social y por eso era que lo estábamos llamando y usted estaba perdido.
No, no estaba perdido, es que me estoy aquí respondiendo por mis obligaciones internas. Ah, bueno, acuerde que está en diplomado, diga que no está. Sí, lo que pasa es que mi jefe está fuera del país y pues me dejó a cargo, entonces tú entenderás un poquito. Está bien, cuéntenos pues. Bueno, realmente mi nombre es Enrique García, soy el gerente administrativo de Tecnicargas. Obviamente yo no soy el oficial de cumplimiento por política y por conflicto de intereses. En este diplomado está nuestra próxima oficial de cumplimiento que la están ustedes capacitando, pero yo estoy detrás detrás de bambalinas porque pues yo trabajé en el sector financiero y fui oficial de cumplimiento allá. El sector financiero es muy atado a la nueva norma de SARLAF, entonces digamos que conozco un poco, porque ustedes a veces notarán que participo un poquito en las charlas porque tengo algo de conocimiento de compliance y oficial de cumplimiento. Entonces, la experiencia es que cuando llegué a Tecnicargas, yo estoy experimentando manejando una empresa porque fui por 100% comercial en el banco durante 30 años. Entonces, conocí aquí más el detalle del transporte de carga, el oficial de cumplimiento, la debida diligencia, el know your customer del cliente, donde Tecnicargas pues ya lo venía implementando a través del CIRPLAS. ¿Sí? Ahí tenemos todo, entonces el reporte, el seguimiento, el reporte a la IVA que lo hacemos todo todo lo financiero, se reporta aparte, se reporta nómina, se reporta todo lo que uno tiene que montar en vigía a través del oficial de cumplimiento. Se hacen seguimientos, obviamente, dentro de la compañía, y pues lo que cambió es que ahora pues se modificó, no cambió el proceso, se modificó y se integró algo nuevo en el manual de SARLAF. Entonces, obviamente, este diplomado hace que conozca más y me capacite más en lo de transporte, porque para mí todo esto es nuevo. Llevo 2 años manejando la empresa, pero ya conozco cómo funciona el sector de transporte. Es una experiencia muy bonita y pues esperamos terminar aprendiendo más, porque pues aquí todos los días se aprende. Perfecto, Te muchísimas pido mis disculpas haberme desconectado. Dijo, ahora no me llamen y preciso me llamaron, pero es que tengo unas responsabilidades internas acá que tengo que estar cumpliendo todo el tiempo. Listo, perfecto. Entonces, contarles a todos, la idea es que participemos, pero yo soy la que los voy a llamar. Entonces, estemos en la nota, ¿cierto? El día de hoy, como les decía, ya nos robamos más o menos unos 20 minuticos, ya nos contaron 2 experiencias sobre oficial de cumplimiento, 2 empresas que realmente ya a través de la norma vienen trabajándolo desde hace muchos años con la resolución anterior. Entonces, lo importante es, primero que todo, yo les voy a dar como unos tips. Como empresarios, nosotros tenemos que conversarnos con la gente del gremio. Sin embargo, yo sé que por el tema de competencias, por el tema de que, bueno, yo hablarme con el que es mi competencia para preguntarle cómo le va en este tema a veces es difícil, pero estos espacios que abrimos en gestión calidad es para que ustedes también tengan esa posibilidad de conversación y de ampliar esos conocimientos al respecto de un tema. ¿Qué pasa? Hay unos tips importantísimos. Primero, la disciplina. Yo quiero que todos los que estén aquí sean conscientes de que no es cuando yo quiera hacer el reporte. Lamentablemente, en esta oportunidad me he reunido con empresas que tienen la obligación del oficial de cumplimiento y a pesar de que tienen la obligación, no lo están haciendo. Entonces me están llegando casos o nos están llegando casos a gestión calidad en empresas que deben desatrasar los reportes, inclusive de hace, no sé, muchos años, 5 años, 6 años, porque esa norma está en transporte de carga desde el 2016. Entonces, permíteme, Joana, termino, Yorana, y ya te doy la palabra. Entonces, la idea es, primero que todo, ser muy disciplinados en el tema del cumplimiento de los reportes. Segundo, ustedes hoy vamos a hablar todos un poquito de oficial de cumplimiento. No designen a cualquier persona de oficial de cumplimiento, porque tienen unas responsabilidades de tipo legal que es importante que esa persona tenga la formación completa, el conocimiento, la experiencia, que no sea cualquier persona dentro de la organización que yo, por quitarme este tema de encima, se lo asigne a cualquier persona. Entonces,
elegir el oficial de cumplimiento es prácticamente el 80% de que a ustedes les vaya bien con el tema del SARLAP. Y yo sé que todos nosotros también estamos, todo este sector está inmerso en CICIPEPS, es lo mismo. Entonces, si yo no tengo una buena persona que me lleve de la mano, entonces lo que va a pasar es que van a llegar investigaciones administrativas de la Superintendencia de Puertos y Transportes. No les estoy metiendo miedo, sino que a nosotros nos han llegado casos de empresas que no estaban reportando y entonces llegan a nosotros vigiladas a responder una investigación administrativa por este tema, ¿cierto? Y lo tercero, esa persona que ustedes elijan, que va a ser disciplinada, que va a ser una persona que tenga la competencia. Cuando hablo de que tenga la competencia, no quiere decir que le cerremos las puertas a estas personas que apenas están haciendo el curso hoy. No, pero si yo no sé, y si de pronto ella apenas se está formando y está creando un camino en el SARLAP, entonces 2 veces en el año o varias veces en el año pida ayuda a un experto para evaluar ese cargo, cómo va, cómo está desempeñando ese rol. Yorana, te doy la palabra para que nos cuentes algo de lo que nos quieras decir y para poder continuar. Buenos días, Carolina. Sí, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Ana María López de Ingetrans. Tengo una pregunta. Nosotros estuvimos con carga pues durante muchos años. No te sé decir realmente cuántas veces se montó eso. Hoy estamos montándolo para servicio especial. ¿Necesitamos desatrasarnos de esos años sin tener información alguna o podemos hacer como un borrón y cuenta nueva y de ahora en adelante superjuicioso? Tuvimos un caso en estos días, doña Ana María, es que como aparece Yorana, por eso no la reconocí. Sí, Jorana, tranquila. Bueno, Jorana, muy bien. ¿Qué pasa? Ay, es que eso es como una pregunta muy difícil para nosotros los asesores, porque una cosa es decir, sí, devuélvase y haga lo correspondiente, ¿cierto? Entonces eso también genera como unos antecedentes de que es tan raro esta empresa que llegó con todo eso desatrasado. Hay empresas que no les ha llegado investigación administrativa y no lo tienen, como tengo empresas que sí les ha llegado. Entonces es una cuestión muy legal que yo creo que es una decisión de ustedes. No he visto que por desatrasar llegue alguna información. Yo consideraría que lo mejor es hacer las cosas bien y desatrasarlo, ¿cierto? Desatrasar lo que tengan. Ustedes bajo esa normativa anterior van a quedar hasta noviembre. Porque decirte no lo hagas es decir incumpla una ley, pues una norma que ya hay escrita, que ya dice que ya hay una obligatoriedad. Y no quiero hablar mal del gobierno, pero me ha tocado durante estos 15 años que estaba en el sector transporte que vienen olas. O sea, no pasa nada, pero en un momento dado, en un año, empiezan a llegar investigaciones administrativas por un mismo factor. Entonces, lo entra uno como a entender es que el gobierno requiere algún tema de dinero por sanción. Eso ha pasado más o menos 2 o 3 veces en estos 15 años, que han pasado unos oleajes. No me quiero quedar acá porque si no, no avanzamos. Listo. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a recoger las preguntitas y ahorita faltando un cuarto, vamos a volver a intervenir. ¿Listo? Faltando un cuarto más o menos para las 8. Entonces, de todas formas, si quieres que ya hablemos más puntualmente, ya nos organizamos una reunioncita y lo miramos. Listo, muchas gracias. Los voy a omitir por un ratico y ahorita volvemos a conversar faltando un cuarto para que nos rinda un poco. Entonces, ¿qué pasa con el oficial de cumplimiento? Primero que todo, ustedes como organización, lo que les decía, hay que nombrar un oficial de cumplimiento y esto tiene unas formalidades. O sea, la junta directiva, el máximo órgano social, es quien debe designar quién es ese oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ese oficial de cumplimiento va a tener esas responsabilidades claves en la organización. Eso es la junta directiva o el máximo órgano social. Entonces me decían, Carolina, ¿quién es máximo órgano social? Los accionistas. Si usted es dueño de su empresa, usted es único dueño, entonces es usted el que debe de nombrar ese oficial de cumplimiento. Si son 5 o 6 socios, tienen una junta directiva, esa junta directiva la deberá nombrar.
Cuando nosotros hacemos ese nombramiento del oficial de cumplimiento, me gusta mucho que hoy hayan tantas personas conectadas porque se nos reventó el WhatsApp el día 31 de julio diciéndonos mándenos información para nosotros poder montar el oficial de cumplimiento. Realmente hoy ustedes no están obligados a montar un oficial de cumplimiento, los que están bajo la resolución nueva. ¿Por qué? Porque la norma empieza a regir a partir de noviembre. Y todos conocemos nuestro sector, hay que estar alertas y vigilantes porque posiblemente antecitos de noviembre puede salir otra resolución dando un placito de 1 o 2 meses o de algunos meses para cumplir. Sin embargo, todos tenemos que estar listos para noviembre. ¿Cuándo empieza a cumplir esta norma? De noviembre hacia adelante, o sea que yo hoy sí estoy en proceso de implementación, estoy en proceso de designación, pero posiblemente no lo tenga. Entonces también a los que nos iban preguntando, en la página de la Supertransportes hay una comunicación donde dice, no, venga, entendemos que ustedes están en proceso, adjúntenles una certificación del representante legal de que ustedes están en ese proceso. Entonces, importante que sepan porque mucha gente está alertada de que venga, organicemos de una vez lo del oficial de cumplimiento o venga que yo lo tengo que nombrar. Sí, hágalo, si lo tiene ya, lo puede montar, pero haga una buena elección de esa persona. Cuando nosotros ya vamos a hacer esa elección, luego de hacerlo dentro de la organización, debemos de formalizarlo. Y entonces ya van a haber unos mecanismos ante el CIREL, ante la UIAF, ante la Superintendencia de Puertos y Transportes, donde yo tengo que decir, este es mi oficial de cumplimiento. Este es mi oficial de cumplimiento. Cuando yo digo que voy a nombrar el oficial de cumplimiento, también tengo que tener en cuenta que sea una persona que tenga esas habilidades para poder detectar, para hablar, para buscar, para analizar información, porque dijéramos que esa es la persona que usted va a tener facultada, va a tener esa autoridad dentro de la organización de ir a mirar cuentas, de ir a verificar proveedores, y de hecho desde gestión calidad nos estamos yendo un poquito más del tema de la resolución y estamos mirando también el tema de los empleados, de los proveedores, pues lógicamente como la norma nos lo pide de los clientes, porque todos ellos conforman las contrapartes. ¿Qué ocurre? En una empresa puede darse lavado de activos, financiación del terrorismo y cualquiera de estas circunstancias por cualquiera de nuestras contrapartes, no únicamente por el tema de los clientes. Claro que sí, los clientes son el mayor riesgo, pero podría haber un proveedor ilícito, podría haber un empleado con algún fin que tenga para lavar activos. Entonces, esas cuentas bancarias, a la cuenta bancaria de la empresa, pueden ingresar dineros de cualquier fuente, no solamente de clientes, porque su cuenta bancaria la puede tener cualquiera. Y si miramos el pitufeo son varios movimientos de varias fuentes por varias transacciones que son por bajo valor, que yo inclusive hasta en los movimientos contables no los identifico, pero eso puede venir de cualquier contraparte. Entonces por eso es importante que ustedes tengan suma confianza en ese oficial de cumplimiento, y muy respetable, pero hay gente que está nombrando, por ejemplo, a un analista X en un cargo, pero tampoco tengo la confianza de mostrarle mi información financiera a ese analista. Entonces, ¿será que va a poder cumplir con esa función si él no va a tener la autoridad de ir a mirar un informe financiero, ir a decir, ve, acá yo veo esto raro, veo esto atípico, o tendrá esa competencia realmente para decir si una transacción es inusual o cierto? O sea, lógicamente con estas formaciones se van a lograr muchas cosas. Y también tenemos que estar en proceso de formación continua, no es que terminemos este diplomado, hagamos el del e-learning que está en la UIAF, que es que también nos pide para el perfil del oficial de cumplimiento, y ya quedamos listos. No, yo creo que en sistemas de gestión, en seguridad vial y en todo, esto requiere una formación continua y una responsabilidad muy dedicada de parte de toda la organización para hacer las cosas bien. Porque para hacer las cosas mal, pues nombre a cualquier persona y de alguna manera salimos, ¿cierto? Pero hacer las cosas bien y con conciencia. Entonces, esto es importante en la designación del oficial de cumplimiento. Vamos a hablar un poquito de ese perfil del oficial de cumplimiento. Entonces, la norma nos dice que puede ser técnico, tecnólogo, profesional, ¿cierto?
Y ahí es muy interesante, pues porque nos abren una puerta muy grande para poner personas. ¿Me confirman si me escuchan? ¿Me confirman si Sí, me señora, escuchan? sí, se escucha Ok, perfecto. un Sí, se momentico, escucha y como- se ve la presentación bien también. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Nos abrieron una puerta muy grande y nos dijeron técnico, tecnólogo profesional. Y eso para todas las compañías es muy bueno, porque también entendemos que aquí hay compañías que tienen 200 empleados, pero también tenemos compañías que tienen 5 personas. Entonces es más complejo aún cuando el recurso se nos escasea y decimos tenemos que contratar un oficial de cumplimiento que sea profesional o con especialización. Donde nos hubieran puesto eso, pues realmente muchos de nosotros no podríamos cumplir, ¿cierto? Entonces, en este caso hay un abanico muy grande, pero vuelvo al tema, yo soy muy reiterativa, el tema de la responsabilidad y la competencia. Si yo voy a nombrar a una persona técnica, realmente que yo como organización me voy a responsabilizar en su formación y que esa persona tenga las habilidades y las actitudes necesarias para hacerlo. Ahora, el curso, el diplomado que están haciendo ustedes hoy con nosotros, acá muchas personas ingresan solamente por conocimiento, hay otras que ingresan por la certificación es al final, ¿y qué es lo que nos está pidiendo el perfil? Tenga un diplomado de 90 horas. Esas 90 horas pueden ser virtuales, pueden ser presenciales, pueden ser así como lo estamos haciendo nosotros, sincrónico o asincrónico. Lo importante es que usted al final reciba un certificado de esa entidad que hizo su diplomado por 90 horas. Listo. Y también ingresar a la UIAF, que lo pueden hacer desde ya, a empezar a realizar el curso que tiene dispuesto la UIAF, que yo no les voy a repetir qué es la UIAF, porque ustedes ya van en el módulo 7 y ya deben de saber mucho sobre esa cuestión. Ya aquí no tenemos primíparo. Bueno, también, importantísimo, la norma es muy amplia y ahí es donde empiezan los asesores a discutir. Es que usted me dijo esto, es que la norma no dice esto y ustedes tienen que aprender a pegarse de las normas. Y la norma dice que no se puede tener un oficial de cumplimiento que haga parte de lo financiero ni de cargos administrativos. Pero cuando hablamos de cargos administrativos, eso es muy amplio, porque la parte de la administración, dice así, de la administración, pero la administración, eso es muy amplio, porque nosotros tenemos cargos administrativos, por ejemplo, el director administrativo, el gerente, la coordinadora financiera también hace parte de lo administrativo. Entonces, ahí le van a decir, pero ¿se puede tal persona? Depende cómo usted lo pueda argumentar, si es un cargo administrativo o no es un cargo administrativo. En estos días también me hicieron otra pregunta. Mi hijo puede ser, mi hijo, que yo soy el gerente, y puedo colocar a mi hijo como oficial de cumplimiento. Depende de muchas cosas, ¿cierto? Porque si leemos la 2328, no habla de consanguinidad y no habla de afinidad, no lo habla, ¿cierto? Pero también si yo voy a mirar qué influencia administrativa tiene mi hijo dentro de la empresa, tengo que mirarlo. Entonces mi respuesta ahí es, depende usted cómo lo pueda argumentar. Depende si usted dice, no, es una persona que está por prestación de servicios, es Pepito Pérez. Bueno, entonces ahí hay que entrar a mirar muchas cosas, estamos hablando de los requisitos. Pero además, y tener una experiencia mínima de 6 meses en este tipo de cargos. Entonces, cuando hablamos de tener experiencia, me dicen, es que tiene que haber trabajado en otra empresa, debió de haber hecho esta actividad en otra empresa, o qué se consta como experiencia. La norma nos dice que es una experiencia de 6 meses. Si usted como organización, a la hora de del nombramiento de ese oficial de cumplimiento, usted puede demostrar que en los 6 meses atrás ha habido un proceso de experiencia de esa persona. ¿Por qué experiencia? Porque me ha construido mis procesos, mis procedimientos, porque ha estado pendiente, porque se ha estado formando, porque ha tenido unas responsabilidades, porque está garante de esta implementación, por tantas cosas, o también porque trabajó en otra empresa, porque allá manejaba la parte de riesgos del lado de activos y financiación del terrorismo, porque estaba dentro de la parte de seguridad de otra organización y también se encargaba de ese tema.
pero miren que la norma se vuelve muy amplia. Entonces, cuando la norma es tan amplia, cabe ahí todo lo que yo le pueda meter y no me pueden decir que no. Ahí lo que nos están diciendo es que tenga una experiencia de 6 meses desarrollando un tipo de actividades, así como el tema del SARLAF. Listo. ¿Puede ser una persona externa? Sí, puede ser una persona externa. En la norma anterior, en la resolución 74 tal, que era la que cumplían las empresas de transporte de carga, no se permitía que fuera subcontratada. Ese era uno de los requisitos. Entonces, miren que ahí empezamos a mirar diferencias entre la norma que teníamos antes, que era el SIRLAF, con la que ahora tenemos en este gremio, que es el SARLAF. Entonces, ya sí nos permiten que sea una persona subcontratada. Lo que pasa es que hay unas limitaciones en esa subcontratación. Entonces, si ustedes van a subcontratar, tienen que primero hacer un filtro y mirar esa persona a cuántas otras empresas le realizan la parte del oficial de cumplimiento. Bueno, quiero abrir el micrófono para que pasemos a otro tema, ya no del perfil, y escucho a la chica que nos estaba hablando, que nos iba a hablar. Teníamos en fila a don Oscar. Ok, entonces escuchemos a don Oscar y escuchamos a alguien que levantó la mano que tú me dijiste. Sí, muy buenos días. Don Oscar, ¿de qué empresa? Cuéntenme. La empresa Contrasuatá del municipio de Soatá, Boyacá. Ah, muy bien, bienvenido, cuéntenme. Nosotros nos inscribimos en este diplomado. Para nosotros es algo nuevo. Y a mí me preocupa porque estamos bajo del lote con otros participantes. Ahí nos hablan de que ya tenemos, no. Yo me inscribí aquí, estoy haciéndolo, es para empezar. De SARLAF, no, para nosotros fue una novedad la resolución. El hecho de que la resolución salió, sabemos que es un tema de administración de riesgo y la edad de activos y financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva. En el caso de nosotros, en nuestra región, nuestra empresa es muy pequeña. Es una empresa que esto lo hicieron como lo hacen los leguleyos, que se sientan detrás de un escritorio a hacer las resoluciones, a hacer las leyes, no piensan sino en los grandes, no en las pequeñas empresas. Entonces, mi pregunta es, para nosotros las empresas pequeñas, en el caso de nuestra empresa, aquí los empleados son 2, la secretaria y el suscrito. Tenemos que, ahí mirando, tenemos la obligación de contratar de cumplimiento, un oficial de cumplimiento, que tiene que ser un tecnólogo, que tiene que ser, bueno, aparte de eso, entonces, no sé para las empresas pequeñas, que si hay alguna otra, o nos toca cumplir exactamente, un ejemplo, nuestro plan de transporte de pasajeros pasajeros intermunicipal, una ruta de escasos 100 kilómetros, es lo que tenemos autorizado. Para nosotros tendremos que hacer lo mismo, por ejemplo, que una empresa bolivariano, una Flota Magdalena, nos toca hacer lo mismo que van a hacer ellos, tenemos que implementar el mismo sistema del SARLAF. Listo, don Oscar, ya le comprendo su pregunta y le voy a responder. Sí, señor. Realmente la resolución 2328 no determina el tamaño de la organización. O sea, no dice, el SARLAF solamente lo deben de implementar empresas de más de tantos trabajadores o más de tantos vehículos o más de tantas rutas. Entonces, si quiere, Yasmín le da una citica conmigo y yo lo escucho, ¿sí? Para mirar qué podemos hacer con ustedes. Pero les digo, son empresas muy pequeñas, pero tenemos que adaptar soluciones pequeñas. Para las empresas grandes tenemos que adaptar otro tipo de soluciones, porque no es lo mismo los riesgos de una empresa pequeña, los riesgos o de una ruta, que tengan solamente contratada una ruta, a una empresa que tiene 20, 30 rutas a nivel nacional y que tiene, no sé, 100 clientes y que maneja 3.000, 4.000, 5.000 millones, que venden 1.000 millones de pesos mensuales, no es lo mismo. Entonces, por este motivo, es importante precisar el SARLAF a cada tipo de organización.
Le doy la palabra entonces a la otra persona, Yasmín. Perdón, es que entonces, usted lo acaba de decir. A mí sí me gustaría que en el diplomado nos centráramos eso, a ver, cómo elaborar, cómo hacerlo, pero es que aquí ya nos hablan de que ya los tienen, que ya lo hicieron, entonces queda uno perdido con lo que es el diplomado. Ahí en ese caso, nos tocaría... Don Oscar, qué pena lo interrumpo. Lo que pasa es que de pronto, no sé si usted ha ingresado a los otros módulos del diplomado, ya este es el diplomado, el módulo número 7, si usted de pronto se encuentra pendiente de los otros módulos, que es donde se ha ampliado la información de otros temas, hoy solamente estamos hablando de oficial de cumplimiento, que es el módulo que nos corresponde hoy. Ya Yasmín le dice cómo ingresar a esa parte. No, yo he estado desde el principio. Bueno, perfecto. Entonces, hoy lo que estamos diciendo es cómo usted va a nombrar su oficial de cumplimiento. Ya cada una de las personas lo apropia a su organización. Lo que estamos hablando es el deber ser. Hay una intervención que no, que es que yo ya tengo, que yo ya hice, que yo ya hice, entonces queda uno como más perdido. Gracias. Bueno, señor. Cuénteme quién es la otra persona. Tenemos a Tecnicarga. Bueno, cuénteme, don Enrique, o alguien más de Hola, Tecnicarga. sí, señor. No, señor. El oficial de cumplimiento pues tiene requisitos, que es ser tecnólogo, profesional, pero más allá, el oficial de cumplimiento es un protector de la integridad legal y ética de la empresa. Digamos que el papel de nuestro oficial de cumplimiento en todas las empresas es esencial para proteger a la empresa de riesgos legales y reputacionales. Por eso necesitamos una persona ética. Cuando se dice ética es que no tenga nada que ver con la gerencia, alta gerencia, porque ahí se rompe, en algún momento por conflicto de interés se puede romper esa ética. Una cosa son los requisitos y otra cosa es la persona y sus deberes como oficial de cumplimiento. Muchas gracias, don Enrique. Perfecta la apreciación. Tenemos a Claudia, doña Claudia. Y luego a Astrid. Listo. Para darle respuesta como a don Oscar, él está muy preocupado y asustado porque cuando a uno le dicen hay que montar, hay que escribir, hay que hacer, pero para eso tenemos a gestión calidad. No estoy haciendo propaganda, sino que ellos saben cómo se hace. Entonces lo que hay que hacer es utilizarlos a ellos o si no pues a otra entidad, pero que les va a guiar y les va a decir, venga, vamos a montar esto, se monta así, se hace así, mandamos este informe así, para que no se preocupe don Oscar, que yo lo siento muy, muy afligido, pero no es tan complicado. Lo que pasa es que cuando uno le dicen toda la información y hay que hacer, y hay que hacer, y hay que hacer, uno se asusta. Pero para eso está gestión calidad con su equipo que nos puede apoyar. Gracias, Claudia. No es nada preparado, para que no vayan a pensar que es de Claudia, yo no soy preparada. No es nada preparado. No. O sea, realmente hay algo importante acá. Yo creo que el conversar como empresarios nos hace entender que todos tenemos una responsabilidad y para eso están nuestras líneas también, para que si usted tiene alguna duda a través de Yasmín la consulte y con todo el gusto nosotros, sin ningún compromiso pues de tener algo más adicional, nosotros les podemos dar de pronto un consejo que les pueda servir. Astrid, ya la última intervención para que ya pasemos a continuar con el tema. Gracias, buenos días. Yo me uno al sentir de don Oscar. A nosotros las empresas de transporte de pasajeros nos cogieron casi que con los calzones abajo, como vulgarmente se dice. Si bien es cierto, aquí veo que la gran mayoría de los participantes son de empresas de carga que ya tienen una experticia frente al tema del oficial de cumplimiento y frente al tema del SARLAP y SAGRILAP. Nosotros como transporte terrestre de pasajeros nos cogieron totalmente desubicados cuando sale que ahora todos los vigilados por la superintendencia tienen que implementar esto. Listo, comencemos a hacerlo. Y a don Oscar, o sea, lo entiendo perfectamente porque yo estoy aterrada. Si bien es cierto, tengo algo de conocimiento en cuanto al tema de la prevención en todo el tema de delitos, no solamente de lavado de activos ni nada de eso. Uno se aterra porque sí, he estado también en todos los módulos.
he revisado la información inclusive por otras fuentes también, y por eso es que estoy acá sentada, porque me ha gustado la forma como lo han dictado y no un tema totalmente magistral en el que uno casi que queda nulo. O sea, ha sido muy buena la información dada por parte de ustedes, pero me aterra, Dios mío, ¿cómo hago para mirar un formulario? ¿Cómo se hace un Qué formulario bueno de tú, estos? y hay Porque una es que si yo no lo señora conozco, que no está lo sé mandar participando y no lo puedo exigir. está Para nosotros diciendo las que pequeñas desde el empresas módulo es aterrador 1 que hasta el venga que un yo hago, oficial de le cumplimiento ha a encantado la cobrarnos no sé metodología que se está usando. cuántos miles puedan llegar a cobrar un oficial de cumplimiento con la experticia que se necesita, pero muchas veces las pequeñas empresas no estamos de pronto en la posición Claro, es que la económica llevamos mucho. para contratarlo. Y es muy fácil decir, nosotros lo asesoramos, nosotros le decimos no sé qué, pero nosotros también necesitamos conocer de pronto. Este formulario debería ser así más o menos para nosotros más adelante también poder exigirle al oficial de cumplimiento, mire, oficial de cumplimiento, le falta de pronto un dato acá o le sobra este. No sé, a ver de pronto cómo nos pudieran dar, no sé, como un tema didáctico, por así decirlo, no sé cómo expresarlo, para nosotros los que estamos primíparos en este tema. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de ayudarles, doña Astrid, en lo que más podamos. Como les digo, hoy el tema central es el oficial de cumplimiento. Aprendan bastante de este tema. En cada uno de los temas hay uno siguiente que es auditoría interna, y es donde ustedes se tienen que entonces preocupar mucho por aprender de esa auditoría interna, y en debida diligencia van a aprender de debida diligencia, en conocimiento de clientes. Se los aseguro que cuando estamos en el módulo 7, cuando lleguen al módulo 11, todos van a aprender. Eso sí, no puedo asegurar que todos aprendan igual, ¿cierto? No puedo asegurar que lo que les diga a todos les va a servir igual. Sin embargo, acá estamos para eso. ¿Listo? No es el momento, pero en un momento dado Yasmín les va a contar que realmente el servicio que nosotros estamos haciendo no es un servicio costoso. Pensamos en ustedes y ya el que quiera pues acercarse a un tema más material lo haremos. Continuemos entonces. Bueno, ahora, ese oficial de cumplimiento es importante que tengamos claro. Vean, señores, todos sabemos leer. Yo creo que todos los que estamos acá sabemos leer. Ahorita me pareció muy charro porque estaba hablando fuera del diplomado con otra persona y me dijo, es que yo no te puedo leer el WhatsApp porque yo no sé leer y escribir. Y yo me quedé, ay Dios mío, es que, bueno, todavía hay personas que no saben leer y escribir, pero yo creo que los que estamos acá todos sabemos. Cojan esa resolución, ráyenla, organícenla, léala. Es cortitica, no es ni siquiera tediosa de leer. ¿Qué pasa? El oficial de cumplimiento debe de elaborar las políticas y los procedimientos que lógicamente van a ser aprobados. ¿Por quiénes? Por los dueños de la empresa, por los accionistas, por la junta directiva. Cuando hablo de dueños, hablo de don Oscar y de doña Astrid posiblemente. Cuando hablo de los accionistas, es los que se han unido, o unas juntas directivas. Sea el que sea, una empresa pequeña o grande, debe de tener los manuales, las políticas, los procedimientos, que ustedes todavía hoy no lo saben hacer, pero que lo van a saber hacer. Lo van a saber entender por lo menos después de que termine el diplomado. Entonces, este oficial de cumplimiento, ¿qué es lo primero que tiene que hacer dentro de la organización? Si ustedes no van a contratar con servicios con nadie, ir a escribir las políticas, ir a escribir los procedimientos y pasárselos ¿a quién? Al propietario o a ese ente que les estoy hablando, para que él defina si lo aprueba o no lo aprueba. ¿Con base en qué, Carolina? Pero yo ¿cómo le voy a aprobar? Léase la resolución. Si usted se lee la resolución y si se lee qué dice, la organización debe tener una política de SARLAP que cumpla con, es leer. Usted va a aprobar siempre y cuando cumpla con esos requisitos. Si no es capaz, porque zapatero a tus zapatos, pues tendrá que contratar quien le ayude a hacer eso, ¿cierto? Pero ya eso es otro cuento. Ese oficial de cumplimiento como tal es el responsable de hacer seguimiento a esa política y a esos procedimientos que vamos a documentar. Escriban ahí, ¿qué políticas nos pide la norma? Nos pide las políticas del SARLAP. Es un documento que se llama Políticas del SARLAP. ¿Cuántos manuales nos pide la norma? Nos pide un solo manual, que se llama Manual del SARLAP, Manual de Procedimientos del SARLAP.
¿Qué incluye ese manual? Todas las cosas que vamos a crear dentro del SARLAB se resumen y se meten dentro de ese documento que se llama Manual de Procedimientos del SARLAB. Luego ahora, ¿qué más tengo que crear? Tengo que crear un procedimiento para saber cómo voy a conocer a mi cliente. ¿Cómo lo voy a conocer? Preguntándole nombre, preguntándole apellido, nombre de la empresa, NID, en dónde se encuentra ubicado, dirección. Carolina, pero es que eso ya lo hacemos. Maravilloso, ya tiene la mitad de la tarea hecha. El oficial de cumplimiento debe crear un procedimiento donde diga cómo va a conocer ese cliente. Luego, debe crear un procedimiento para decir, yo, además de conocer esa información básica del cliente, voy a hacer una debida diligencia. ¿Qué quiere decir? Voy a verificar si él aparece reportado en alguna de las listas vinculantes. Hoy hay muchos modelos y hay unas que son cobrando, ¿cierto? Que son pagando. O sea, software que me integran varias listas vinculantes, que me entregan un resultado y que esos resultados tienen un costo, porque pues lo que hacen esos software es unir esa información y entregárnoslas y de pronto tener un poco más de profundidad. Ahora, hay unas listas vinculantes que son gratuitas, que luego ya lo vamos a mirar cuando tengamos el otro módulo, no los voy a enredar con eso. En esas otras listas yo verifico la información y a eso le llamo debida diligencia. Lo ideal es que cuando yo haga la debida diligencia, que yo diga, la empresa, vamos a decir cualquiera de las que nos acompañan hoy, pues por ponerlo así, cede a la 80, voy a consultarlo en las listas vinculantes, no lo encontré reportado. ¿Qué quiere decir? Que estoy tranquila con esa debida diligencia que hice. ¿Qué es una debida diligencia? Es entrar a profundizar sobre el análisis de esa contraparte, a ver si esa contraparte tiene algún tipo de antecedente. Luego, el oficial de cumplimiento deberá definir también cuando haya un caso positivo, entonces ya nos vamos a ir a debida diligencia intensificada. En ese caso, esa debida diligencia intensificada es, ahí esta persona tiene un antecedente, voy a mirar ese antecedente que tanto afecta a mi empresa, que tanto me afecta a mí con mis actuaciones, para ver si yo podría trabajar con esa empresa o no podría trabajar con esa empresa. Esa decisión la deberían de tomar en conjunto el oficial de cumplimiento con el representante legal de la empresa, para tomar la decisión si esa persona o esa empresa que tiene unos antecedentes, que están saliendo unos reportes, tengo unas novedades, ¿podría yo trabajar con esa empresa? Sí o no, porque ya sería una decisión empresarial. ¿Basada en qué? En el antecedente que le pude identificar. Si como tal, él tiene, frente a ese antecedente, tiene algún delito por lavado de activos, por financiación del terrorismo o cualquier otro delito de esta corte, ¿cierto? Y por último, ese oficial de cumplimiento tendrá que diseñar el procedimiento donde vamos a hacer todo el tema de operaciones sospechosas, vamos a reportar las operaciones sospechosas, ¿cierto? Eso es un tema que también lo vamos a tocar más adelante para que no nos enredemos. ¿Qué quiero que me quede claro acá? Que ustedes deben de saber que ese oficial de cumplimiento puede ser que no lo diseñe, pero lo tiene que entender. ¿Tiene que entender qué? Políticas y los procedimientos del SARLAB. ¿Para qué los tiene que entender y para qué los tiene que saber analizar? Porque él es el que va a interactuar con estas actividades y va a poder emitir un concepto o va a poder evaluar los riesgos que nos hablaba ahorita don Enrique, que son riesgos legales, riesgos reputacionales, riesgos operativos, ¿cierto? Tantos riesgos que vamos a tener en una matriz que vamos a evaluar y me va a decir a mí definitivamente si yo con ese cliente, con esa contraparte, podría trabajar, porque si no, se me considera que es un riesgo que por reputación va a acabar con mi empresa o me puede dejar muy mal parado como empresa. Y aquí los quiero llevar a una anécdota corta, a una anécdota cortita. ¿Recuerdan todos estos días que han hablado de esa situación de una pareja que en un concierto, que no eran esposos, estaban allá como en una exhibición, ¿cierto?, de amor, y pues eso ha dado la vuelta por todo el mundo? Era un señor que tenía pues como una compañera que no era su esposa, con la que estaba teniendo ahí algún tipo de relación, y fue visto. ¿Qué ocurre ahí?
para la empresa de ese señor, para la empresa en la que estaba trabajando ese señor, ¿cierto? Eso es un tema personal. Ahí había una relación personal, estaban fuera del trabajo, pero ¿cómo afectó eso que acabaron de, eso que vio el mundo? ¿Cómo afectó a la empresa de la cual era socio ese señor y de la cual era también representante, era gerente de esa empresa, y él tuvo que salir de ahí, ¿cierto? Sus accionistas le pidieron salga de acá. Entonces ahí estamos hablando de temas de reputación, además de muchas otras cosas, de honestidad, de transparencia, de tantas cosas que reflejamos cada uno de nosotros en nuestros cargos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, es que resulta que el lavado de activos se dio por un colaborador que yo tenía en una ruta. Vamos a poner el caso más difícil, en una ruta bien lejana, por allá en el Cauca, y estaba haciendo una ruta de un sitio A a un sitio B, y resulta que él no fue, pero apareció una carga ilícita ahí en su vehículo, pero resulta que el logo de mi empresa estaba afuera. Entonces, ¿me corresponde o no me corresponde? ¿Cierto? Entonces, no solamente evaluamos riesgos financieros, sino que evaluamos riesgos legales, evaluamos riesgos operacionales, evaluamos riesgos reputacionales y muchos otros riesgos que van apareciendo en el camino, que son los que me afectan a mí como compañía. Por eso el oficial de cumplimiento tiene que conocer las políticas y tiene que conocer los procedimientos. Ahorita voy a abrir otro espaciecito del tema de preguntas para que podamos hablar, porque veo que en los comentarios algunos están pues como colocando cositas. ¿Qué pasa, Carolina? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ese oficial de cumplimiento? ¿Cómo participa en la identificación de los riesgos? Yo creo que lo que hemos hablado concluye mucho. Yo tengo una persona que se ha formado en el SARLAF, ha hecho el diplomado, ha hecho su curso e-learning, luego viene a trabajar todo este tema de lectura de la resolución y de poner a jugar la resolución. Pero la materialización de todo eso es que yo debo de ir a revisar el contexto de mi empresa, en qué ciudad estoy, quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, normalmente a qué sitios viajo, cómo me pagan, si me pagan en efectivo, si me pagan por transferencia bancaria, qué montos me pagan, ¿cierto? Tengo que ir a mirar una serie de situaciones para yo como empresa decidir dónde está mi riesgo. Porque los riesgos de don Oscar no son los mismos riesgos de doña Astrid, ni de Claudia, ni los míos, ¿cierto? Todos tenemos riesgos diferentes, de acuerdo a con quién interactuamos, en dónde interactuamos, las rutas en las que vamos, ¿cierto? Las rutas que hacemos, todos tenemos unas interacciones diferentes y de ahí empezamos a mirar identificar riesgos. Ah, venga, generalmente todos van a pasar por este momento. El oficial de cumplimiento va a decir, es que acá nunca ha pasado nada, porque es que esa es la respuesta que a mí me dan y me dicen, Carolina, pero es que en nuestra empresa nunca ha pasado nada. Y entonces de ahí sale la parte de riesgo. El riesgo es porque todavía no ha ocurrido, pero el riesgo se puede materializar, ¿cierto? Entonces estamos en la etapa de identificar riesgos. Puede ser que esto nunca le ocurra a usted y lo vamos a hacer para que no lo ocurra, porque para eso vamos a implementar el SARLAF, porque es un sistema preventivo, para que no haya ese lavado de activos, esa financiación del terrorismo, la proliferación de las armas. Para eso lo vamos a implementar y por eso tenemos que identificar riesgos. Entonces, ¿yo qué riesgo tengo? Que resulta que mi amigo, que es socio conmigo de esta empresa, que tenemos 3 empleados, pero mi amigo puede estar involucrando dineros a la empresa que yo no sé de dónde provienen. Puede ser que yo esté viendo que mi colaborador, el día de hoy lo contraté por un salario mínimo, ingresó a trabajar a mi empresa y en un momento dado llega con una camioneta Fortuner y ya tiene un apartamento. Voy a hablar de Medellín porque conozco Medellín, ya tiene un apartamento en el Poblado. ¿Qué está pasando aquí? Esto está raro, ¿cierto? ¿Qué está pasando entonces? Que tengo un riesgo también de que dentro de mis vehículos transporten cualquier mercancía que sea ilícita, como drogas, como dólares, como dinero, como armas. ¿Por dónde transportaron el arma con la cual le atentaron a la vida a Miguel Uribe?
¿Por dónde iba esa arma? La trajeron creo que de Estados Unidos. ¿Por dónde se vino esa arma? ¿Cierto? No, es que Entonces nos uno, hacemos ese uno tipo de busca, preguntas, es que que la en respuesta internet ya uno ustedes la busca tienen, nunca calendario me y ha le aparece pasado. Eso por los nunca me ha números pasado de la y nunca cédula, ojalá le entonces vaya a le toca. ocurrir, pero tenemos que evaluar el riesgo para poder determinar Por las ejemplo, en Google uno acciones busca y calendario. decir, no, venga, es que yo tengo unas políticas y todo el mundo las conoce, no, es que yo hago un análisis de No, mis usted se temas mete. financieros, yo hago un análisis de los estados financieros, yo miro mis transacciones, yo identifico quién es mi socio, yo sé que con ese tipo sí puedo confiar y yo también sé que este proveedor es bueno, existe, lo conozco. Y yo les contaba en estos días en una capacitación una historia a unas personas que también les estábamos haciendo entrega de algo del SARLAB y les decía, a mí me consta de una empresa que asesoramos actualmente, donde le robaron 1.800 millones de pesos. ¿De qué manera se lo robaron? Había un proveedor ilícito, había una empresa ilícita y habían unos empleados corruptos. Hicieron un círculo y le robaron a la compañía más de 1.800 millones de pesos. ¿Y para dónde se llevaron ese dinero? Entonces, esto no es una mentira, esto fue algo que yo viví en una organización. Entonces, hay veces creemos que eso le pasa al vecino, pero a mí no me pasa. Ah, no, es que al que le meten droga en el trayecto es al vecino, pero a mí no. Y la verdad es que aquí sabemos que la justicia es más fácil para nosotros que para empresas o personas que tienen mucha plata, porque dijéramos que pueden tener un poco más de influencia, todo eso lo vemos en el tema. Entonces, importante, mi oficial de cumplimiento debe ser, y yo siempre en VAX utilizo este término, ponerse las gafas del ladrón y empezar a empelicularse y a pensar qué le podría pasar a la organización y por dónde podría llegar a ver estos tipos de riesgos. ¿Para qué? Para tomar acciones. Carolina, pero es que eso nunca me va a pasar, no importa. Tome las acciones que con mayor razón el riesgo es mínimo de que a usted le vaya a pasar alguna cosa. Y segundo, si viene una visita de la Superintendencia de Puertos y Transportes, usted está tranquilo porque está haciendo lo que tiene que hacer. A don Oscar y a doña Astrid, pues y a todos les cuento una historia. Alguna vez yo representaba una empresa de transporte de acá de Medellín y llegó la Superintendencia de Puertos y Transporte. Y yo sé que esta historia de pronto se las han contado sus colegas y yo no tuve lugar a decirle, no entren. O sea, no, hoy no me hagan auditoría que no estoy preparada. Espérenme afuerita, yo miro a ver qué puedo hacer. No, ellos tocan y entran. Si usted los quiere atender, muy bueno, y si no, también. Y la primera pregunta es la que usted pronto no está preparado. Entonces llegaron y preguntaron, por ejemplo, por plan estratégico de seguridad vial. Entonces hay cosas de las que sí tenemos que prepararnos, así esto a mí nunca me va a pasar, esto no ha pasado, pero yo tengo que tener mis procesos organizados para poder en una auditoría demostrar que yo realmente como empresa vigilada, pues yo la hago, porque soy una empresa vigilada, realmente sí estoy cumpliendo con lo que es. Ayer estuve revisando. Bueno, acá vamos a hablar un poquito voy a abrir, si alguien tiene alguna pregunta, antes de pasar a este tema. En el chat hay una pregunta. En el chat, vamos a ver. Buenos días, la debida diligencia intensificada se aplica cuando hay novedades. Listo, ya vamos para allá, Alexandra. Entonces, debida diligencia al cliente, ¿qué es? Recuerden que en la resolución, en la 2328, dice lo mínimo que yo le debo preguntar al cliente natural y jurídico. Allá lo dice, entonces le debo preguntar nombre, dirección, teléfono, domicilio, cuentas bancarias, cuáles son las cuentas que él maneja, que me haga una declaración de origen de sus fondos. Muy importante. Ahí en este conocimiento del cliente, él me tiene que autorizar para tratar sus datos personales y también me tiene que autorizar para hacer verificaciones en listas vinculantes de acuerdo a esta resolución. Entonces, ahí, doña Astrid y don Oscar, son los tipsitos que yo les doy. Pilas, vayan a ese documento que tienen con el cliente y revisen si ustedes le están preguntando todo lo que le tienen que preguntar. ¿En dónde está esa información? En la resolución 2328 dice conocimiento del cliente y dicen las cosas que ustedes les deben de preguntar al cliente persona natural y al cliente persona jurídica. Esa información es conocimiento del cliente. Él ya me autorizó
para yo pasar a un tema de debida diligencia. Yo ya voy a entrar a profundizar. El cliente me entregó la información en una solicitud, yo ya me fui para mi área comercial y yo empiezo a mirar, bueno, ¿quién es este cliente? ¿De dónde viene? ¿De dónde provienen sus fondos? Empiezo a analizar. En temas de SARLAF, sí importa a quién le voy a vender. Y posiblemente en calidad, en seguridad y salud en el trabajo, en plan estratégico de seguridad, usted le puede vender a quien quiera. Pero en temas de SARLAF, yo tengo que empezar a quién le voy a vender, quién es mi cliente, que yo no vaya a tener un inconveniente de estos delitos con ese cliente. Entonces, empiezo a analizarlo y con la debida diligencia voy a ir a verificar su representante legal y voy a verificar la empresa. Si tengo conocimiento de algunos de los socios porque están relacionados en la Cámara de Comercio, en el certificado de existencia, representación legal y la parte legal, los debo verificar, ¿cierto? Porque nosotros en este momento tenemos sociedades anónimas donde no podemos saber, sociedades anónimas simplificadas, donde nosotros no podemos saber. Carolina, ¿y quién va a hacer todo eso dentro de mi empresa? ¿Quién va a hacer esa debida diligencia? Muy sencillo, la persona que tiene y está manejando el cliente. Eso no lo debe hacer el oficial de cumplimiento. Muchas empresas me han preguntado, ¿ustedes realizan ese tema? Yo le he dicho no, porque es que usted ¿cuántos clientes puede atender en un día? Muchos. Entonces, si el cliente llega a su empresa, el mismo comercial que lo atiende o la secretaria que lo atiende o el mismo analista debe terminar de recogerle los datos y hacer esa debida diligencia como tal y verificar qué antecedentes tienen esos representantes legales y esos socios y la empresa como tal, porque hay veces la empresa como tal es la que tiene el antecedente. ¿Y dónde lo voy a revisar? Hay muchas páginas. Estamos hablando de OFAC, estamos hablando de Procuraduría, estamos hablando de Contraloría. Acuérdense en que ya la OFAC era la que anteriormente llamábamos lista Clinton. Procuraduría, Contraloría. El RUES para mí es importantísimo porque el RUES te da la información si esa empresa es legal y es vigente, ¿cierto? Si está constituida legalmente en las cámaras de comercio, entonces el RUES también podría ser. Y yo sé que de ahora en adelante ustedes van a tener muchísimo conocimiento de listas que van a empezar a aparecer para poder hacer todo este proceso. Existen compañías como por ejemplo el Grupo RIX, como Data Service, como Data Crédito. Existen compañías que se han especializado en unificar esas consultas y darle un poco de profundidad a esas consultas. Yo no puedo decirles mentiras. La norma no dice que usted contrate un software. La norma no dice que vaya y contrate una empresa para poder sacar esas verificaciones, porque esas verificaciones también se pueden hacer manuales, como también nos lo han dicho nuestros clientes. Puede ser que otorguen un poco más de profundidad las demás, pero pues a usted tampoco le están diciendo vaya y devuélvase 5 años o vaya y mire, a usted le están diciendo verifíquelo hoy que usted va a trabajar con él. Entonces, esa consta de la debida diligencia. Quiero abrir para que me digan si acá tienen algún tema, alguna pregunta con debida diligencia. La debida diligencia también la vamos a ampliar en otro módulo, pero hasta acá tienen alguna pregunta. Vamos bien. Bueno, listo. Vámonos entonces al otro tema. Vámonos entonces al reporte. Entonces, ¿qué pasa para responderle la pregunta a Alexandra? El tema de que cuando yo ya tengo una debida diligencia intensificada es porque ese cliente durante la debida diligencia tuvo antecedentes, ¿cierto? Hay novedades, hay situaciones que no están bien, pero les voy a poner un ejemplo. Hay veces uno consulta a un representante legal y sale con un antecedente de que tenía un proceso de alimentos. No aplica, porque realmente no estamos hablando de lavado de activos, financiación del terrorismo, no estamos hablando de eso. Su antecedente como tal es un antecedente más de un tema familiar, de un tema de alimentos, que ya usted por la ética, los valores de su compañía y todo eso, pues tomará la decisión si usted quiere trabajar con esa persona, pues en ese sentido, pero pues realmente no estamos hablando de ese tipo de delito. Entonces no sé si Alexandra te queda claro como cuándo hay que llevarlo a debida diligencia intensificada.
Bueno, perfecto, ya nos contesta que sí, señora. Cuando hay debida diligencia intensificada, entonces, ¿qué procede? Ese caso se lo vamos a pasar al oficial de cumplimiento, porque la persona normalmente no va a tener la capacidad de profundizar un poco más sobre ese tema. Entonces, en ese caso, vamos a ponerle una lupa a esa situación, se lo vamos a pasar al oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento tiene que hacer un análisis más profundo. O sea que tiene que entrar a revisar mucho más información, puede ser que estados financieros, puede ser que le pida al cliente o él automáticamente haga otras validaciones, Es que dijéramos usted que con entre como unas si fuera a listas hacer que la normalmente declaración y no ahí le utilicen, descarga con un otras Excel donde dice validaciones, las empresas y de que la acuerdo a reportaron. al resultado de esa debida diligencia intensificada, él deberá tomar la decisión, y por eso yo les decía ahorita al inicio, que tiene una autoridad y él deberá tomar la decisión. Considero que en compañía del representante legal, si trabajan o no trabajan con ese cliente o con esa contraparte que presenta esa situación. Para eso se hace ese filtro. Ahora, si lo que ocurrió a partir de ahí fue una Me sale un operación Excel donde le sospechosa, reportan todo lo que o le pagó sea, gestión que calidad en todo está el muy año y si claro tuvo que esa créditos, persona ahí sí todas las tiene empresas que le una han pagado a relación con el usted la lavado de reportaron activos en y la con todo DIAN. el tema del SARLAP, que es lo que estamos previniendo, ahí aplicaría ir a hacer un reporte de una operación sospechosa, que ya lo vamos a mirar. Entonces, ese oficial de cumplimiento es responsable de reportar esas operaciones sospechosas, de ir y decir, bueno, listo, yo acá tuve un análisis, tuve un conocimiento del cliente, tuve una debida diligencia, y en esa debida diligencia generalmente esto es positivo, y entonces sí, veo que hay un delito y veo que esta empresa ha incurrido en algunos delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Qué debo hacer? Ir a tocarle la puerta al representante legal. Jefe, venga, le cuento una cosa, ¿cómo le parece? Acá encontré esta situación, acá tengo este tema, ¿usted qué opina? Hacemos este reporte. ¿Por qué no quiero que esta responsabilidad ustedes se la deleguen a un oficial de cumplimiento? Solito que tome la decisión de ir a reportar allá a la UIAF. La norma dice que él debe ser independiente, pero yo le voy a decir una cosa. Si usted va a contratar una persona, técnica o tecnóloga, que no tiene mucha experiencia, que apenas se está formando en la materia, y que vaya y haga un reporte de una operación sospechosa ante la UIAF, y que quede usted como empresa ya que reportó a una empresa posiblemente en la que usted tenga una relación comercial activa, y de pronto él no tuvo todo el análisis para hacer esa actividad y fue y lo reportó. Esto sí se los digo más que como capacitadora, como asesora. Tenemos que ser conscientes de que esto es una decisión que tenemos que tomar como empresa. Que está bien que él tenga una autoridad, pero que nosotros como representantes legales, antes de haber el reporte, también tengamos esa debida diligencia, digámoslo así, de analizar profundamente esa información para poder decir, vamos a reportar o no vamos a reportar. Porque es que si vamos a reportar, va a pasar algo. Y es que vamos a tener una situación de tipo legal, inclusive de tipo penal, porque yo dije, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que la empresa X tiene una operación sospechosa y entonces yo ya lo estoy denunciando a la UIAF. Yo ya estoy haciendo esa denuncia a la UIAF. ¿Qué procede ahí? Que entonces va a haber una investigación en la cual yo me voy a ver involucrado, ¿cierto? Hablemos de temas de confidencialidad. Todo lo que se reporte dentro de la UIAF es confidencial, ¿cierto? Y así nos las dicen todas las normas, son confidenciales, es información que se guarda, que se protege, Cuando usted sí, cuando usted compra algo que le generan dijéramos que la algunas contraparte no se va a enterar que yo lo reporté, hacen facturas pero electrónicas sí debemos de tener mucho uno cuidado con ese tema, sí debemos de tener mucho cuidado. Entonces, vamos a pasar, voy a hacer unas preguntitas. Daniela Llano, ¿a qué empresa representa? Ajá. Daniela Llano, no tenga miedo que acá no mordemos. Crisanto González,
Bueno, le vamos a dar la palabra a Crisanto González, mientras Daniela nos conversa por acá. Doña Carolina, muy buenos días. Muy interesante el diplomado. Para darle el agradecimiento, hemos seguido los 7 módulos muy juiciositos. Tengo una pregunta con respecto a las operaciones sospechosas. ¿Se tiene algún formato para hacer esa denuncia? Muchas gracias. Un formato especial para hacer esas denuncias, una secuencia, alguna cosa. Listo, perfecto, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces, en este momento estamos esperando el anexo técnico que está preparando la Superintendencia de Puertos y Transportes para el sector, para la resolución 2328. Cada uno de los sectores tiene un anexo técnico diferente. Quiere decir, por ejemplo, que había un anexo técnico para el transporte de carga, donde ellos reportaban ROS, y reportaban transacciones múltiples de carga y el AROS también. Pero entonces, ¿qué ocurre? Puede ser que este anexo técnico sea diferente. ¿Por qué puede ser diferente? Porque resulta que ustedes, acá hay escuelas de conducción, hay centros integrales de atención y hay centros de diagnóstico automotor. Lo que quiere decir que ellos posiblemente no tengan ese indicador que se llama transacciones múltiples de carga. ¿Por qué voy a todo esto? Porque seguramente el anexo técnico va a variar y esa construcción de ese anexo técnico aún está en elaboración. Cuando digo que en elaboración, quiere decir que cuando ustedes ingresen al Vigía 2, ustedes van a poder ingresar a la página de la UIAF y diligenciar la información de las operaciones sospechosas. Pero ¿qué pasa? Ese anexo todavía no está terminado para este sector, entonces no sabemos qué va a pasar. Dentro de la organización se deben disponer unos procesos y unos procedimientos. Por ejemplo, en el proceso de operaciones sospechosas, yo debería de tener un documento, ya vamos a hablar del tipo de organizaciones, puede ser si es una organización pequeña, puede ser un Excel, si es una organización un poco más grande, podría ser en el software que lo dispongan para hacerlo, donde mis colaboradores, o sea, las personas de la organización, deben de poder tener la capacidad de reportar una operación sospechosa. Entonces, cualquier persona de la organización tiene la facultad, por eso a ellos también les debemos de divulgar el SARLAF, y una de las responsabilidades del oficial de cumplimiento es hacer ese programa de divulgación del SARLAF. ¿Y para qué lo vamos a divulgar? Por si cualquier persona de la organización encuentra o identifica una operación sospechosa, pueda dentro de la organización hacer ese reporte al interior de la operación sospechosa y luego con esa información el oficial de cumplimiento procederá a hacer la investigación para decir si eso realmente constituye una operación sospechosa y si se va a hacer ese reporte ante la UIAF a través de ese anexo técnico que les estoy contando. Claudia, ¿tú quieres aportar algo? Claudia Quintero, estás con la mano levantada. No, bueno. Entonces, le doy respuesta entonces, don Crisanto, con la pregunta que me hace. Muchas gracias, muy claro su exposición. Esperamos tener ese anexo técnico lo más pronto. Gracias, doña. Con muchísimo gusto. Entonces, para complementar esa respuesta, decimos que la organización debe tener un canal a través del cual escuche esas operaciones sospechosas. También entonces va a tener un documento en el cual consolide esas operaciones sospechosas para que las pueda identificar, para que pueda decir, yo en este periodo tuve tantas operaciones sospechosas, pero además de ese análisis de esas operaciones sospechosas, saldría realmente si voy a tener o no voy a tener reportes en la UIAF a través de esa información. Listo. Entonces, por acá estaba mirando y la señorita que pregunté no me contestó. Ahí los vamos a tener en cuenta para los que no están participando en el diploma, decir que no vinieron a este. Listo. Que no vinieron a este módulo.
Recuerden que también es importante la asistencia y la participación en el módulo. Vamos a entonces hablar un poquito con Andrea Puentes. Andrea Puentes. Andrea, ¿estás por ahí? Andrea tampoco. Cindy Lorena Echeverry. Sí, señora, acá estoy. Gracias, Cindy, dame un minuto. Ya vale. Vamos tomando nota de estas personas para que vamos tabulando, pues que sí están conectadas, pero realmente no las escucho en el diplomado. Cindy Lorena Echeverry. Hola, Cindy, ¿cómo estás? ¿De qué empresa nos acompañas? Hola, buenos días. Yo soy de SAECOMSAS, Aeromensajería. Nosotros nos encargamos estamos encargados del transporte de mercancías a nivel nacional. ¿Aéreas o terrestres? No, terrestre. Ah, bueno. Contanos un poquito cómo has visto este módulo del oficial de cumplimiento. No, me ha parecido muy bueno, excelente todo el diplomado y pues hoy especialmente he podido resolver muchas dudas en cuanto al oficial de cumplimiento. Yo soy el oficial de cumplimiento, digamos, que me nombraron para este periodo. Entonces estoy como formándome mucho en eso, aprendiendo, y también estamos en la asesoría con ustedes pues para toda la implementación del SARLAF. Entonces me ha gustado muchísimo y de verdad que muy agradecida con ustedes por todo el tema que nos han dado. Cindy, muchísimas gracias. Te hago una pregunta. De los procedimientos que hablamos ahorita, ¿cuál te parece, pues cuál te llama más la atención o cuál es el procedimiento que más te genera alerta? De los que hemos hablado que son como responsabilidad como tal de estar vigilando del oficial de cumplimiento. Sí, digamos en cuanto a debida diligencia me parece que es muy importante porque digamos para nosotros los clientes pues son digamos que lo que nos mantiene, sí, la vital del proceso, pero también es un riesgo muy grande para nosotros. Entonces tener como muy concreto que ellos estén digamos limpios en todo sentido, para que no vayamos a presentar ningún inconveniente en el transporte de la mercancía. Exacto, y creo que para ustedes también es muy sensible porque en el transporte de paquetes podría pasar cualquier cosa. Sí, claro, y también porque digamos nosotros tenemos lo de la inviolabilidad de la mercancía. Entonces como tal nosotros no podemos llegar a mirar, a abrir las cajas y a revisar, sino que también hay un tema de confianza en el cliente. Entonces está bien eso desde el primer momento revisar todo el cliente, para no tener inconvenientes en el futuro. Ah, bueno, Cindy, muchas gracias. Contame una cosa, ¿vos oficial de cumplimiento apenas o hace tiempos? No, apenas pues me nombraron apenas en diciembre, todavía no había salido la norma del SARLAF, yo me estaba acomodando al CIPLAF un poco cuando salió la norma, entonces pues ya empecé fue como a acomodarme a esta nueva norma, a buscar cómo empaparme del tema, entonces ahí voy como en ese camino. Listo, muchas gracias por tu participación. Bueno, a ti muchas gracias. Gracias, Cindy. Entonces les cuento, ahora el oficial de cumplimiento tiene una responsabilidad dentro de la organización también, que es hacer procesos de capacitación y de mejora continua. Entonces, ¿qué pasa? Yo como oficial de cumplimiento debo tener un programa de capacitación. No se asusten por eso. Simplemente es identificar cuáles son mis contrapartes. Entonces yo digo, bueno, yo tengo clientes, tengo proveedores, tengo a mis colaboradores, tengo a mis socios, tengo a mis afiliados, bueno, quiénes son los que conforman mi empresa, y yo como oficial de cumplimiento debo coordinar esas actividades como de divulgación del SARLAF, para que todos estemos enterados de las políticas del SARLAF y para que también sepan que es una operación sospechosa y sepan en qué estamos involucrados. Entonces ahí les voy a dar una herramienta, ustedes pueden hacer una tablita en Excel, a esa tablita en Excel le llaman plan de capacitación anual, y yo sé que todos como tienen SST, como tienen plan estratégico de seguridad vial y como tienen algún sistema de gestión, porque ustedes por normatividad deben de tener plan estratégico de seguridad vial, en ese mismo plan de capacitación pueden agregar, entonces cuándo le voy a dar la divulgación a mis colaboradores, cómo voy a hacer la divulgación para proveedores, cómo voy a hacer la divulgación para clientes. Ahora, ¿cómo puedo hacer para hacer la divulgación a proveedores? Te diseño un volantico bien bonito, hablo del SARLAF, le digo yo como cliente
¿qué estoy pidiéndoles a ellos, cierto? En el sentido de la información, de que haya transparencia, de que haya honestidad, de que se sigan las políticas, algo bien resumido. Para esto son muy buenos las personas pues de redes y de diseño de imágenes, y yo le podría divulgar tanto a mis clientes como a mis proveedores de manera digital esa información, ¿cierto? Ya vamos a pasar el link de la asistencia, Yasmín, por favor. En este momento vamos a pasar el link de la asistencia, solamente van a poderse registrar los que están en este momento y ya lo cerramos inmediatamente, terminemos la reunión. Al correo de los que están en este momento acá, les vamos a enviar también el taller para que ahorita no se preocupen, al finalizar les vamos a explicar un poquito cómo va a funcionar el segundo taller. Entonces, el oficial de cumplimiento debe hacer esos procesos de divulgación. ¿Para qué? Para que la organización como tal también sepa de todo esto que estamos hablando nosotros. Si nosotros lo dejamos hasta aquí y no lo divulgamos dentro de la organización, lógicamente a ellos no les corresponde tantas cosas, les corresponde simplemente cómo reportan una operación sospechosa, quién es el oficial de cumplimiento, cuáles son las políticas, que realizaremos una auditoría interna, pero yo como oficial de cumplimiento sí tengo que garantizar que hay esa divulgación a la organización sobre esas políticas de salud. Ahora, el oficial de cumplimiento, yo les voy a dar la palabra a las personas que la están levantando la mano, vamos a hacer una auditoría interna anual. La norma nos pide que realicemos una auditoría interna anual sobre el cumplimiento de la resolución de la 2328. Entonces, en este caso, es responsabilidad del oficial de cumplimiento coordinar y velar porque se realice esa auditoría del SARLAF para que nosotros verifiquemos si se está garantizando. Y ahora, yo propongo, por temas de independencia, por temas de validar que el oficial de cumplimiento sí esté haciendo las cosas que tienen que hacer, pues debemos de tratar de tener una persona independiente al proceso de SARLAF, que sea el que audite y que pueda mostrar realmente el cumplimiento. El oficial de cumplimiento, ¿qué puede hacer? Tener su lista de chequeo, tener sus requisitos del SARLAF que salen de la resolución 2328 y estar monitoreando que cumpla. Eso puede ser como una autoauditoría que se está realizando. Pero si yo dentro de la empresa tengo de pronto formadas a una persona que es mi oficial de cumplimiento y tengo otra persona formada también como auditor y le puedo dar el curso del SARLAF y puede hacer el e-learning y todo, pues tendría la facilidad de hacer una auditoría a ese, no solamente al oficial de cumplimiento, sino al cumplimiento de todas las políticas del SARLAF. De manera, podríamos proponer anual, la norma lo dice anual, pero también es una buena propuesta hacerlo anual, porque pues cuando ya nos llenamos de tantas auditorías no alcanzamos a hacer el mejoramiento continuo que se busca. Entonces, por ese lado, deben de construir esos procesos de auditoría que ya ustedes los tienen diseñados para el Plan Estratégico de Seguridad Vial, para otros sistemas de gestión, adaptarlos también al SARLAF para que podamos tener todo el tema de la parte de la auditoría al sistema SARLAF. Y también tenemos el tema de que el oficial de cumplimiento es responsable del tema de registros. Recuerden que el tema de registros es importantísimo en el SARLAF. Cuando hago conocimiento del cliente debo dejar esos registros. Cuando hago debida diligencia debo dejar esos registros. O sea, quiere decir, de pronto lo voy a decir en palabras más cotidianas, es si yo contraté con un cliente hace 2 años y resulta que yo tuve una relación con él, entonces ¿dónde dejé evidenciado todos sus datos y que yo hice un conocimiento del cliente y que constató la autorización del tratamiento de datos personales, que los tengo guardados, que puedo ir a buscarlos, que no se me han perdido dentro del sistema, que elegí una ruta para poder ir a buscar ese documento de ese cliente donde me autorizó y donde además me entregó su información personal? Yo debo tener la capacidad de devolverme en mis registros y poder encontrar esa información, pero también tengo que tener la capacidad de ir a encontrar esa debida diligencia. Quiere decir que debo de ir a mirar dónde quedó la verificación del OFAC, dónde verificó el RUES, ¿cierto? Y si son clientes que permanecen con nosotros en el tiempo,
tenemos que realizar esas actividades de manera anual, ¿cierto? De hacer la verificación de esos datos de manera anual. Entonces, esa documentación, yo no puedo decir que tengo un SARLAF cuando resulta que del año 2023 ya no tengo nada. Ya guardé todo, boté todo, lo eliminé. La norma establece unos tiempos de 5 años donde yo debo guardar esa información y la debo preservar, y por Archivo General de la Nación también se establecen otros tiempos de retención de documentación de este tipo legal. Entonces, es importante que consultemos esos tiempos de retención y que el oficial de cumplimiento también se vuelva veedor de que esa información está disponible para cualquier búsqueda en un futuro. ¿Listo? Entonces, vamos a darle paso a Claudia Rey, que tiene una pregunta. También tenemos a una Catalina. Observación. Sí. Vamos con Carolina, Claudia. buenos días. Sí, señora. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la capacitación. ¿De qué empresa nos habla? La empresa de nosotros se llama Petrol Transporte SAS, somos transporte de carga por carretera. Sí, señora. Quería hacerle una consulta. Es que, bueno, nosotros ahorita se hizo un registro para el Vigía 2, ¿no? Entonces, pues anteriormente los reportes de lo que tú estás dando la capacitación hoy se hacía por el Vigía 1 y bueno, uno hacía los reportes de operación sospechosa y bueno, todos los reportes de infracciones de tránsito, toda esa parte. Y bueno, los demás reportes que aplicaban, pero pues igualmente no los hacía solamente yo, sino pues la parte contable subía la parte como administrativa. Yo tengo una inquietud, yo sé que me estoy saliendo como del tema, pero tú de pronto tienes conocimiento si dentro del Vigía 2 se va a subir toda la información o vamos a tener que igual seguir manejando el Vigía 1 y Vigía 2. Esa era mi inquietud. Esa era la inquietud, listo. Entonces, lo que está buscando la Superintendencia de Puertos y Transportes es todo integrarlo en Vigía 2. Eso es lo que ellos están buscando. Lógicamente están en ese momento de transición. Por ahora, estar muy atentos porque yo conozco personas, empresas que se han comunicado con nosotros a decirnos que todavía no han accedido a Vigía 2. Entonces, pilas con eso. Tenemos que estar hoy tanto en Vigía 1 como en Vigía 2. Y es una cosa que se va a ir trasladando hacia el Vigía 2. Esa es la información que nosotros tenemos. Entonces, la idea es no dejar de consultar. Catalina nos tiene una pregunta o nos va a decir algo. Caro, buen día, sí. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, Caro, súper chévere el módulo de hoy. Súper dinámico, entonces también hace como que sea menos perezoso, porque el tema es poco. Pero mira, es que yo inclusive le comenté a Zubey en estos días, en uno de los cursos, que Only Diesel es una empresa donde hacemos mecánica preventiva y correctiva para camiones, ¿cierto? Y comercializamos repuestos. Cuando todos los compañeros participan, los veo muy en conjunto al gremio del transporte de mercancía, personas, etcétera, ¿cierto? Entonces yo le decía a su güey como que yo me sentía más perdida que la mamá del chavo porque yo decía, mágica, yo cómo voy a poner esto en Only Diesel o no sé. Sin embargo, pues he tratado como de ir poniendo tipsitos. No tengo absolutamente nada del charla, nada. Bueno, lo único que cumpliría es el habeas datas, pues ahí que es como el debido de licenciamiento de los datos básicos, ¿cierto? Sí. Quiero preguntarte si ahora que mencionabas que el registro obligatorio comienza ahora en noviembre, el tipo de empresas que yo tengo también aplica. Porque el norma no es como muy explícita o como, bueno, vos sí, pero vos más o menos, o cierto, sino que ella es muy... Contigo vamos a hacer un tratamiento especial porque a mí me da la impresión que tú no estás dentro de esos obligados. Entonces, lo que vas a hacer... En cuanto a centros de diagnóstico. Bueno, en cuanto a CDA, en cuanto a centros de diagnóstico automotor. Sí, no. Bueno, necesito ver tu cámara de comercio, entonces a través de Yasmín no la pasas. De ¿listo? una. Y ya a través de ahí te contestamos qué tanto sí, qué tanto no. ¿Te parece? Perfecto, me encanta así porque sí, yo ya le había manifestado a su güey, pero
yo súper juiciosa seguía porque pues igual todos los días se aprende. No, Y está con los calzones abajo. bueno, muchas gracias por tu Claro, mil gracias. Ya ella te contacta. De una, Muchachos, les gracias. voy a contar algo. En este momento nos estamos pasando 5 minuticos, pero ustedes saben pues que no siempre es igual. La idea es que podamos hacer la evaluación. Ya les vamos a pasar el link de la evaluación, nos vamos a quedar en silencio un momentico para que todos la puedan tomar, no se desesperen, no nos vamos a desconectar. Vamos también a pasarles el link de la asistencia. Les voy a, por responsabilidad, solamente por responsabilidad, esa evaluación debe ser contestada el día de hoy. Deben de tratar de buscar, de contestarla en el día de hoy, de aquí a las 12 de la noche, que ingrese. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros también tenemos una responsabilidad con el certificado de asistencia de ustedes. Entonces hay personas que entran un día, mañana no entran, pues son más desordenaditos en hacer este diplomado y necesitamos que ustedes lo hagan con conciencia y que lo hagan bien. Entonces les vamos a pasar ese link y les vamos a pasar el de la asistencia. Yasmín, muchísimas gracias a todos, queridísimos. Los que no me contestaron tienen la pela, entonces les vamos a poner como no cumplido este módulo. Y los que estuvieron tan atentos y participaron realmente les agradezco mucho. Nosotros estamos aquí es para ustedes y entre más preguntas nos hagan, más aprendemos todos los empresarios de todo este tema. Yasmín, listo, Carolina, muchas gracias. El link de asistencia yo ya lo acabo de compartir en el chat. Entonces, mientras les compartimos el link del taller, pues quería recordarle el tema de los requisitos para la certificación, que la asistencia mínima a 90% de las sesiones del diplomado, la entrega y aprobación de los talleres y también el pago anticipado de la certificación. Eso. Tengo una inquietud. Yo ya, pues ahorita va a hacerle la actualización en el... Qué pena, no se le escuchó. Al chat ya Carolina compartió el link del taller. Bueno, si quieren los que tengan, vean, los que ya hagan el control de la asistencia y tengan el link del taller, ya se pueden ir retirando, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias por toda su atención. Recuerden que, Yasmín, de pronto que no hagan ningún pago del diplomado hasta no terminar todo el proceso. Sí, claro. Solo que les estaba recordando el tema de los requisitos que debemos tener para el diplomado. Muy bellas. Qué pena. Hables con María. Estoy tratando de ingresar al link del taller y me dice que necesito acceso. Pues yo envío una solicitud, pues que no me deja ingresar. Igualmente me pasa a mí. Listo, déjanos, revisamos. No me deja ingresar. Gracias. Revisen por favor en este momento si ya los deja ingresar. Dice que debemos solicitar acceso.
Yo solicité acceso, pero me sale que Para hacer, iba a enviar una solicitud al correo. Regálenos un minuto, por favor, para que no tengamos dificultad con Sí, mi eso. bella, sigue apareciendo lo mismo que mencionan los compañeros. Recibirás un correo electrónico que te indicará si se aprobó la solicitud de acceso. Listo. Por favor, todos tomen el link, porque la idea es que ustedes realicen. Y ya el tema del acceso se les va a ir dando a cada uno, pero tomen el link del taller y ya ustedes quedan listos para el tema. ¿Listo? Listo. Bueno, Carolina, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos los que participaron en este módulo. Y seguimos avanzando. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un feliz día. Señora Carolina, yo puedo dejar una inquietud a través de Yasmín. Claro que sí. Para ver. Sí. Sí, claro que sí. Todos los que necesiten de pronto algo individual, yo creo que ya es bueno que se lo vayan contando a Yasmín para que los demás, pues, o sea, porque son inquietudes individuales. Entonces, si quieren, ya lo hacemos a través de Yasmín y por ahí vamos contestando. Muchísimas gracias. De hecho, yo en algunos módulos les he pasado el número, nuevamente lo voy a escribir, que es el 312-861-2784. Viendo la materia por culpa suya. Perfecto, ahí entonces fue enviado al chat para que me contacten. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Una de las personas que esté conectada me puede confirmar que ya hayan podido revisar el link. Buenos días. No, todavía no nos permite seguir con restricciones. En este momento. En este momento. ¿Pueden, por favor, reenviar el link para que a ver si ya sale sin el permiso? Sí, ok. Igual uno envía la solicitud de aprobación. Igual ahí quedan las solicitudes, no hay problema. Sale que recibirás un correo electrónico que te indicará si se aprobó la solicitud y al correo no ha llegado nada. Ok, no se preocupen por eso, que ahorita les llega, no hay problema. Pero es los que estén conectados que de pronto nos digan si ya lo pueden abrir. O sea que llega el correo. No, aún no aparece habilitado. Sigue igual. Listo, perfecto. Entonces ya ahorita ese mismo link, tranquilos que el link no cambia. ¿Oyeron? No hay problema. Bueno, muchísimas gracias por todo, que se encuentren muy bien. Muchas gracias, feliz día. Gracias, excelente Paula, día. qué pena que hace ratico estás alzando la mano. Te doy la palabra, Paula, para que ya vamos saliendo. No, qué pena, era para lo del formulario que estaba con restricción. Listo, perfecto. Dale que entonces a los que les dé restricción, piden el formulario y ya les llega, ¿ok? De igual forma, de pronto a quien no le llegue, me puede escribir al interno para que eso vayamos solucionando. Ok, excelente. Muchísimas Bueno, gracias. ahora sí, Ya, damos por a mí me lo terminado. envías, Que estés porfa, muy porque bien. no me da. Sí, Porque señora. no me da. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. A ustedes, Hasta luego, gracias. que estén Hasta muy luego. bien. Hasta luego.